Muy buenas noches para todos, esto es AT Bursátil. Hoy miércoles sale un nuevo video como lo hacemos habitualmente, donde estaré analizando qué pasó con el S&P, qué pasó con el Merval y algunos activos muy relevantes. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que están disponibles los cursos de análisis técnico de Stan Weinstein y de opciones financieras. Pueden ver toda la información en atbursatil.blogspot.com y por otro lado también está disponible la página de suscripción atbursatil.com para verla en detalle. Antes de comenzar a hablar específicamente de datos técnicos del Merval, vamos a hacer un resumen muy breve del contexto, de qué nos encontramos en este comienzo de semana y cómo cerramos el día de hoy. Hoy, por ejemplo, se operaron 1.000 millones de pesos, el día de ayer fue un volumen similar. El riesgo país sigue escalando, cerramos hoy en 2.112 puntos. Esto representa una suba del 5,5%. El día de ayer recuerden que cerramos en un valor interesante, 2001 específicamente. La semana también comenzó de la peor manera para lo que es el valor de nuestra moneda local. Nos depreciamos hasta el momento un 5%. Los bonos siguen cayendo de manera vertiginosa, como por ejemplo el I-24D cerró el día de hoy con una baja semanal ya del 17%. Y en relación a la rueda de hoy, el Merval en pesos cerró un 3,39% arriba, mientras que en dólares cerramos tan solo un 0,4% arriba. Esto siempre hago mención a la artificialidad del precio del Merval en pesos cuando nuestra moneda está muy volátil, cuando sobre todo nos depreciamos. El Merval en pesos siempre va a generar un sesgo. ¿Estamos? Bien, vamos a comenzar entonces hablando específicamente de cuestiones técnicas. En el informe semanal les comentaba acerca de la importancia del soporte, de una zona de soporte, mejor dicho, comprendida entre los 26.000 puntos y los 25.200 puntos, una zona histórica para el Merval por los múltiples contactos que tiene. Bien, esta semana comenzamos de la peor manera, ya que en las dos primeras ruedas perforamos la zona del soporte y cerramos el día de ayer por debajo de ella. El día de hoy tuvimos una jornada de recuperación, vuelvo a insistir, jornada de recuperación artificial en relación al tipo de cambio. Bien, la vela que podemos observar el día de hoy tiene que ver específicamente con la depreciación de nuestra moneda, ya que, vuelvo a repetir, en dólares tan solo subimos un 0,4%. Dicho esto, tenemos que considerar que el Merval logró ingresar nuevamente a esta zona que ahora se transforma en resistencia, porque recuerden, el día de ayer hemos cerrado por debajo de los 25.200 puntos y tanto el comienzo de la zona como el final de la misma ahora se definen como resistencias estáticas. Entonces, el día de hoy tuvimos una recuperación, pero para confirmar dicha recuperación tenemos que en primer lugar superar los 26.000 puntos para ir a buscar entonces los 28.000 puntos que antes también eran soporte y ahora se transformaron en resistencia. Esa va a ser la principal resistencia en el corto plazo a superar por el Merval en el caso de que logremos avanzar sobre esta zona de resistencia estática, que es muy relevante. Bien, ¿qué nos dicen los indicadores en relación a la actualidad del Merval? Los indicadores, la verdad que son bastante auspiciosos, son positivos, uno puede tener cierto optimismo, pero recuerden, son datos técnicos y no hacen a nada del contexto en el cual nos encontramos en la actualidad. Los indicadores, por un lado, tenemos una divergencia alcista del RSI. Esto tiene que ver con un primer valle inferior al segundo valle. Bien, por eso podemos trazar una línea al alza, mientras que este valle más profundo corresponde a mínimos superiores. Bien, entonces, cuando tenemos un precio que marca nuevos mínimos, pero el RSI, los mínimos son superiores, tenemos una divergencia alcista en relación al RSI. Por el lado del MACD, esto también lo hablamos la semana pasada, tenemos que las barras de histograma son decrecientes, es decir, el tamaño de las mismas va disminuyendo de manera progresiva. Esto significa que la fortaleza de la dominancia bajista que se dio cuando se produce la señal de venta
por parte de este indicador, bien, esa fortaleza está perdiendo, valga la redundancia, fuerza, bien, de manera progresiva. Y esto lo vemos reflejado en las barras de histograma que día tras día, rueda tras rueda, van disminuyendo su tamaño. Esto además nos muestra que de a poco las líneas, tanto la rápida como la lenta, de a poquito y con muchas ganas se van tornando horizontales. Obviamente la inclinación en este nivel no es lo mismo que la inclinación actual. Se van tornando horizontales y esta es la etapa previa para que finalmente la línea rápida cruce de abajo hacia arriba la línea lenta y de la tan esperada señal de compra. Bien, entonces, repasando indicadores, divergencia alcista del RSI, barras de histograma que ya son una señal temprana de que la debilidad va disminuyendo, bien, de que la fortaleza de la dominancia bajista es menor día tras día, pero es una señal temprana que de ninguna manera debemos tomarla como señal de compra formal, ya que la señal de compra formal por parte del MACD se da con el cruce de líneas. Bien, otro dato no menor, y esto escapando un poco lo que es el análisis técnico, no podemos considerar un rebote genuino lo del día de hoy, no solamente porque el tipo de cambio se disparó y eso hace que el Merval en pesos suba de manera artificial, sino que además todas las variables que yo les comentaba que debemos esperar para pensar en una recuperación genuina y sostenida de las acciones que forman parte del Merval, las condiciones, los requisitos eran tener justamente un tipo de cambio estabilizado, tener una merma o reversión al alza de los bonos, bien, y el riesgo país, por supuesto, para que lo de los bonos suceda, debe estar estabilizado. Todo esto justamente es lo que no está sucediendo, de hecho sucede todo lo contrario. Como les dije al comienzo, tenemos una sangría de los bonos. Tenemos un riesgo país que se acaba de disparar nuevamente, que superó los 2.000 puntos, es realmente una locura. Y tenemos el tipo de cambio que el Banco Central hasta el momento no lo puede controlar, a pesar de que todos los días sigue liquidando reservas. Bien, entonces en este contexto uno debe ser muy cauto a la hora de pensar en una recuperación genuina, y por el momento la sugerencia es continuar mirando el mercado de renta variable y en realidad cualquier tipo de activo argentino. La sugerencia es mirar de afuera, bien, tanto en renta fija como en renta variable. Lo más relevante del día de hoy sin duda fue los anuncios de la CUNSA. En este sentido simplemente quiero mencionarlos, lo hice en la cuenta de Twitter y lo vamos a repasar brevemente por este medio. A grandes rasgos y de manera general, lo que plantea el Banco Central como principales medidas es extender los vencimientos de deuda de corto plazo, extender también el plazo de bonos extranjeros sin quita, que eso no es un dato menor, presentar al Congreso un proyecto justamente para la extensión de los plazos de deuda sin quita y reperfilar el vencimiento de deuda en relación al FMI, al préstamo del FMI. Esas son las medidas que anunció el día de hoy el ministro de Hacienda, y muchos economistas y muchos plantean un default. Bien, en este sentido quiero decirles que yo no soy economista, no estudié una carrera afín, me dedico al análisis técnico, por lo cual mi opinión tiene poca formación académica, no es relevante y por ende no me voy a explayar en esto. Me parece interesante simplemente mencionar de que no va a haber quita en los intereses, no va a haber quita, simplemente lo que se hace es extender el vencimiento. Lo más importante acá, independientemente de la opinión que tenga cada uno, es cómo lo toma el mercado el día de mañana. Si mañana vemos que los activos, sobre todo el sector bancario, se destruye nuevamente, si el riesgo país vuela, si el dólar vuelve a tener una presión compradora muy importante como la que venimos observando últimamente, claramente la conclusión va a ser que el mercado lo tomó de muy mala manera. Si sucede lo contrario, quiere decir que las medidas anunciadas fueron positivas. Esto no hay que darle mayor vuelta, el mercado
es lo que importa en este caso. Y veremos mañana con la renta fija, la renta variable y variables como el tipo de cambio y la estabilidad del riesgo país, cómo lo tomó finalmente todas estas medidas anunciadas. Bien, si lo toma de la peor manera, como es una posibilidad y como muchos economistas, vuelvo a repetir, están anunciando, el Merval en pesos por supuesto va a caer, más allá de que se pueda llegar a descontrolar el tipo de cambio, muy probablemente caigamos y fuerte, y en este sentido los 22.600 puntos son el siguiente soporte estático que deben considerar en el corto plazo. Bien, pasando a la visión semanal. En esta visión lo que quiero mostrarles, y esto lo hemos trabajado en videos anteriores, es que a la hora de buscar señales de reversión al alza y a la hora de pensar en posicionarse en un determinado activo o índice, siempre hablando desde el punto de vista técnico y tratando de dejar de lado un poco lo que es el contexto y lo que es el análisis fundamental, el análisis macroeconómico, etcétera, simplemente hablando de análisis técnico, lo que uno debe buscar son datos, por ejemplo, morfología de velas, que nos orienten hacia una reversión al alza. Y una de las posibilidades que mencionaba era observar una vela denominada martillo. No es el caso, quiero aclarar, de la vela que estamos viendo el día de hoy, pero en el caso de que veamos una continuidad en la recuperación, sí podría hacerlo siempre y cuando deje una vela del estilo como la voy a dibujar ahora. Tiene que ser una vela de pequeño cuerpo, bien, y una mecha inferior relevante. Esto sería una vela martillo. En este caso, como la dibujé roja, quiere decir que el precio de apertura, vamos a hacerlo de vuelta. El precio de apertura sería el superior y el precio de cierre semanal sería el inferior. Bien, por eso es que queda roja. La otra posibilidad, que sería mucho más positiva todavía, sería observar una vela martillo, pero con un precio de cierre semanal superior al precio de cierre del día lunes. Bien, esto es una vela martillo, es una vela de reversión al alza y es una vela que nos invita, desde el punto de vista técnico, siempre quiero aclarar este dato, a tomar posición en un determinado activo o índice. Otros datos que debemos evaluar en la visión semanal es el tema de los indicadores. Siempre les comento que uno, a la hora de evaluar indicadores, debe evaluar primero la visión diaria, pero la visión semanal es la más relevante. Antes de seguir con esto, déjenme acomodar esto que por ahí con TradingView se desconfigura. Ahí está, ponemos automático y se acomoda. Les decía que los indicadores tienen mayor relevancia en la visión semanal. Por supuesto, la contra del indicador en visión semanal es su sensibilidad. Si uno evalúa indicadores, como por ejemplo evalúa las barras de histograma de un MACD, va a notar que la sensibilidad en la señal temprana de una eventual reversión al alza, es superior a la sensibilidad evaluada en una visión semanal. Pero, vuelvo a repetir, la relevancia de la señal semanal es claramente superior, esto es indiscutible, a la señal diaria. Bien, entonces, ¿qué datos sería importante evaluar en un MACD, por ejemplo, en la visión semanal? La primer barra de histograma inferior a la que le precede sería un gran dato técnico temprano, bien, de reversión al alza. Cuando veamos esta señal de un histograma inferior, muy probablemente vamos a estar muy cerca de ver una señal de compra por cruce de líneas en la visión diaria. Fíjense lo interesante que es evaluar en la visión semanal las barras de histograma y no tanto la señal de compra, que por supuesto cuando se da una señal de compra la relevancia que tiene es muy alta, bien, es muy alta. Pero para que se dé una señal de compra en el semanal, por supuesto, el tiempo que uno debe esperar es superior y muchas veces nos vamos a perder interesantes recuperaciones o swings alcistas esperando que finalmente la señal se complete. Está. Por el lado del RSI, a diferencia de la divergencia alcista que veíamos en la visión diaria, en la visión semanal, como les digo, todo es más lento y el RSI recién
está alcanzando y aún tiene margen de recorrido la zona de sobreventa. Entonces, en este sentido, no podemos decir que se podría producir una reversión alcista analizando el RSI. Distinto es el RSI diario, que nos está mostrando una divergencia alcista. Bien, lo interesante de la vela semanal que nos está dejando el Merval el día de hoy es que por segunda semana consecutiva posterior a la semana negra post-electoral, tenemos la semana post-electoral, la siguiente, que ya es una vela de menor tamaño en relación a la primera, y esta vela nuevamente muestra un tamaño inferior a la vela que le precede, con el agregado de que además tiene una mecha inferior de recuperación. Con el agregado, además, de que el precio de cierre hasta el momento se encuentra situado por arriba de los 25.200 puntos, que son un nivel muy importante por los múltiples contactos. ¿Bien? Entonces, siendo optimista, podría decirles que sería muy bueno que el Merval cierre al menos en estos valores. Bien, y que no cierre, o sea que el precio de cierre no sea inferior a los 25.200 puntos. Por supuesto, uno puede ser más optimista aún, pero tampoco la idea es divagar y decir pavadas. Uno podría ser un poquito más optimista y decir, bueno, vamos a cerrar con una vela martillo al menos por arriba de los 26.000 puntos, sobre esta línea negra que pueden ver. Situación espléndida, muy buena. Bien, esto significaría sin dudas que el mercado ha tomado de muy buena manera las medidas anunciadas por el Banco Central. Bien, entonces, eso sería lo ideal y ya estaría divagando en pensar de que el precio de cierre sea cercano a los 28.000 puntos. Ojalá, y esto por supuesto, ojalá me equivoque y sea lo más cercano posible a los 28.000 puntos, pero realmente lo considero poco probable. Tengan presente que en el aftermarket, posterior a las medidas anunciadas por la CUNSA, el sector bancario comenzó a desangrarse. El aftermarket, por ejemplo, Galicia, la última vez que revisé, estaba bajo un 3,68%, al igual que Banco Macro y Superville, que también bajaban más del 2%. Entonces, si bien es muy apresurado pensar cuál va a ser el precio de apertura y el desempeño del sector bancario el día de mañana, tenemos que esperar a mañana. No hay que complicársela ni pensar tanto, pero es interesante ver cómo el aftermarket marca, en principio, cómo sería la respuesta del mercado a las medidas anunciadas por el gobierno. Bien, tengan en cuenta que estas medidas tienen como gran objetivo la estabilización del tipo de cambio y del sistema financiero. Bien, o sea que mañana, muy probablemente, si la presión cambiaria es fuerte, sobre todo de arranque, el Banco Central va a tener a disposición gran cantidad de reservas, a diferencia de jornadas anteriores, donde solamente contaba con las reservas netas, sin contar lo que contaba para pagar deuda. El Banco Central va a tener más herramientas ahora para detener el tipo de para estabilizar, mejor dicho, el tipo de cambio. ¿Podrá hacerlo? Esto lo veremos. Sinceramente tengo muchas dudas de que esto suceda. Ojalá lo logren estabilizar, pero creo que la presión cambiaria va a ser muy alta de cara a fin de año. Bien, por último vamos a analizar el Merval en dólares. En dólares la verdad que estamos muy complicados. Hemos perdido los 465 dólares. Tenemos por delante dos ruedas todavía que podría generar que el precio vaya a cerrar por encima de los 465. Sinceramente sería una situación óptima. La veo muy poco probable, lamentablemente. Disculpen mi pesimismo en este caso, pero considero muy poco probable que nuestro índice en dólares cierre al menos arriba de los 465. Ojalá me equivoque, sería ideal, ya que dejaría una vela de reversión alcista muy importante de cara a la próxima semana. Bien, vamos a ver qué sucede en ese sentido. Lo más probable, según mi análisis, es que vayamos a testear los 405 dólares, que corresponde a la extensión 1.618 evaluada desde este mínimo hasta este máximo. Esta es una proyección de Fibonacci.
Muy probablemente vayamos acá. Será clave respetar este nivel porque solo queda el abismo en el caso de que perdamos los 405 dólares. Bien, podríamos ir a objetivos mucho más abajo. La verdad no quiero ni pensar dónde podríamos terminar. En cuanto a indicadores, tenemos que el MACD dio venta y las barras de histograma son crecientes, al igual que el Merval en pesos, mientras que el RSI alcanzó ya la zona de sobreventa, bien, por lo cual veremos cómo se comporta a partir de acá. Recuerden evaluar siempre divergencias alcistas, recuerden evaluar y analizar el comportamiento de los distintos picos que produce el indicador estando dentro de la zona de sobreventa, bien, como para poder definir si es posible, desde el punto de vista técnico, una reversión al alza del mercado en el corto plazo. Bien, en el caso de recuperar terreno, esta semana ideal 465, siguiente objetivo serán los 550 dólares que perdimos hace 2 semanas. Bien, este será el siguiente nivel a analizar. Como conclusión, creo que estamos atravesando una situación muy complicada. Todas las variables de estabilidad están muy complicadas, tipo de cambio, riesgo país, comportamiento de los bonos, incertidumbre. Realmente es muy riesgoso, a mi criterio, tomar posición en renta variable, pero como saben, hay mucha gente y muchos inversores que justamente toman los momentos de mayor pánico, donde no hay compradores, donde todo el mundo quiere salir al precio que sea, y por eso es que vemos los precios que vemos. Bien, cómo se desangran los activos es porque realmente los inversores salen a como dé lugar, bien, no miran el precio y salen. Esto quizás son las mejores oportunidades que da el mercado para posicionarse. Me parece que, considerando los máximos históricos y todo el potencial upside que tenemos por delante, me parece apresurado tomar un cuchillo cayendo de punta. Buscaría datos técnicos de reversión al alza, que claramente no han aparecido todavía, salvo algunos indicadores como les comenté en el Merval diario. Veremos de los anuncios que se dieron el día de hoy cómo los toma el mercado. Creo que el riesgo sigue latente a pesar de que los activos, considero, están regalados. Bien, creo que podemos bajar un poco más. Tengan paciencia. Sin dudas esto va a ser una gran oportunidad de esas que se ven cada 10 años. Bien, porque los activos, desde el momento que se conocieron los resultados de las PASO, han bajado ya algunos más de un 60-65%, bien, algunos con justificación, otros no, pero por supuesto el precio, como dice Zukovicki, es un estado de ánimo puro, más allá del valor que representen las acciones, desde el punto de vista de análisis fundamental, por supuesto. Así que tengan paciencia, esperen un poquito, pero sin dudas el mercado va a retomar su cauce al alza. Esto puede llevar semanas, puede llevar meses quizás, pero sin duda vamos a renacer porque todas las crisis que sufrió el mercado a lo largo de la historia argentina, no solamente crisis locales como la del 2001, sino también crisis de índole internacional como el crash bursátil del 2008, de todas las crisis se han salido y sin duda los valientes que han definido estas crisis como oportunidades han sido los que más dinero han sacado invirtiendo en activos. Bien, así que les recomiendo cautela, cuiden la guita, tengan en cuenta que a pesar de que el Banco Central cuenta con grandes herramientas a partir de mañana, supuestamente, para controlar el tipo de cambio, tengan en cuenta que el dólar es un refugio muy importante. Sin dudas es uno de los mejores refugios que uno puede tener, a pesar de que algunos digan que sos un boludo si compras dólares. No le hagan caso a esos youtubers, es mi recomendación. El refugio más sencillo y que más rendimiento ha dado en los últimos años es sin duda la divisa norteamericana. Si ustedes analizan, por ejemplo, desde el principio de 2016 hasta la fecha, el rendimiento que ha dado posicionarse en dólares es realmente impresionante, más del 300%. Así que no duden, sobre todo si no conocen algunos instrumentos como operaciones con futuros, derivados serían, o opciones financieras.
Si no conocen los instrumentos y solo saben operar al alza comprando acciones, tengan en cuenta que estamos en un momento muy complicado del país y que el refugio, sin dudas, es el billete verde. Bien, en lo posible, en casa. No quiero ser agorero ni apocalíptico, para nada, pero con el antecedente que tenemos reciente en la historia argentina del corralito y lo complicado que estamos, no me parece una mala idea atesorar nuestros dólares, nuestros ahorros que tanto nos costaron, en casa o en una caja de seguridad. Bien, esas son algunas recomendaciones. Vamos a pasar ahora a analizar el resto de los activos. Bueno, vamos a continuar hablando un poquito del S&P. La verdad que no hay mucho para agregar en relación al informe del video de la semana anterior. Decirles simplemente que la zona que deben controlar en este gran índice de referencia para nosotros es, por un lado, los 2.940 y 2.954 puntos, que es esta zona rectangular sombreada de resistencia que corresponde a máximos anteriores. Eso en relación a resistencias, y por debajo, o sea, zona de soporte, el 0.618 de Fibonacci, que corresponde al retroceso de todo este swing alcista. Eso sería el piso que debemos controlar, por lo cual podemos decir que el S&P está atravesando una zona de consolidación, una amplia zona de consolidación entre los 2.940 y los 2.843 puntos, con algunas mechas inferiores a este nivel, por supuesto, pero lo interesante es que todos los precios de cierre se dieron por arriba de este nivel, de los 2.843, y saber que en el caso de romper al alza se van a habilitar directamente máximos históricos, mientras que en caso de romper a la baja tenemos los 2.800 puntos bien redondos, y en el caso de perderlos nos iríamos a buscar este mínimo anterior en los 2.720 puntos aproximadamente. Bien, en relación a indicadores, la verdad que son bastante inespecíficos. Fíjense que las líneas del MACD son paralelas, las barras de histograma no nos muestran absolutamente nada interesante, mientras que el RSI también se encuentra en una zona de lateralización muy próximo a los 50 puntos, que es un nivel estándar tanto de soporte como de resistencia, por lo cual no amerita ser evaluado ni sacar conclusiones en relación a su análisis. Bien, otro dato importante para que tengan en cuenta es que la media móvil exponencial de 20 tiene dirección descendente y el precio, una vez que se posicionó por debajo de ella, no ha logrado superarla y confirmar su quiebre, porque como pueden ver tenemos un precio de cierre en algunas velas superior a ella, pero rápidamente el precio se vuelve a posicionar por debajo de la media móvil. Esto es siempre clásico, un gran escollo para cualquier activo o índice, circular por debajo de la media móvil exponencial de 20 y que ésta tenga una dirección descendente. Recuerden que cuando las medias móviles son horizontales, o sea, estamos frente a una clara tendencia lateral, pierden relevancia. Cuando hay una tendencia definida, ya sea al alza o a la baja, tienen mucha importancia, ya sea como soporte dinámico y como resistencia dinámica. En relación al S&P semanal, lo más importante para mencionarles es que ha perdido la media móvil exponencial, ponderada de 30 semanas, lo cual hace que se anule la etapa 2 de Stan Weinstein en la que circulaba, la etapa alcista por excelencia, como comenta el autor del método, y ahora lo que estamos viendo es como una lateralización donde debemos trazar nuestra gama operativa, que sería la gama operativa de etapa 3. Uno podría plantearla, por ejemplo, tomando máximos y mínimos en relación a la circulación lateral sobre la media móvil. Fíjense que tenemos una media móvil que se tornó horizontal, que el precio comenzó a circular por debajo y por encima de ella, y hasta que no se superen máximos históricos o no se quiebra la baja este mínimo anterior que marca el piso de la gama operativa, podemos decir que el activo, en este caso el índice, se encuentra en etapa 3 de Stan Weinstein. En el caso de perderla, nos iremos a etapa 4. En el caso de quebrar máximos históricos, volveremos a etapa 2. Bien, en relación a indicadores, MACD da claramente venta, bien, a diferencia de la indefinición o de la inespecificidad del
MACD en visión diaria. Acá tenemos venta, por tercera semana consecutiva tenemos barras de histograma crecientes, lo cual hablan de una fortaleza creciente justamente de la dominancia bajista, mientras que el RSI se encuentra justo en los 50 puntos, por lo cual es una zona de resistencia, y a partir de aquí, considerando la señal del MACD, podríamos ver que el precio continúa a la baja y el RSI va en búsqueda de la zona de sobreventa. Bien, no mucho más para comentarles. Tengan en cuenta cuáles son los soportes y resistencias que les marqué, sobre todo en la visión diaria, y en el caso de perderse a la baja la gama operativa planteada en esta temporalidad semanal, tengan mucho cuidado con el mercado local, porque el hecho de que este índice, que es nuestro principal índice de referencia, ingrese en una etapa 4, o sea, en una etapa bajista de Stan Weinstein, sin duda, y dada la debilidad que muestra en nuestro mercado, sin duda nos va a afectar en menor o mayor medida. Bueno, continuamos hablando ahora de Galicia, que es, como saben, uno de los principales termómetros de nuestro mercado. El día de hoy, en realidad, a ver, si analizamos la semana, realmente fue un inicio de semana más que complicado. Miren lo que fueron estas dos velas semanales, pero tratando de rescatar algo positivo en lo que va de la semana, es la jornada del día de hoy, que a pesar de la disparada del tipo de cambio, se encontró un equilibrio, al menos transitorio, bien, entre oferta y demanda. Por eso es que tenemos una vela de pequeño cuerpo con un precio de cierre superior al precio de apertura. Está con un volumen de operaciones acotado, por supuesto, pero es una vela interesante en relación a las velas claramente bajistas de amplio cuerpo, con cierre casi en mínimos, sin mechas inferiores como si se observaron el día de hoy. El hecho de que haya una mecha inferior y que el precio de cierre sea superior al precio de apertura habla de que hubo demanda que generó una reversión al alza, al menos transitoria, sobre la oferta. Bien, si hubiese sido la oferta nuevamente protagonista de la jornada, hubiésemos cerrado la vela con una morfología similar a las velas anteriores. Bien, esto de ninguna manera debe tomarse como una reversión al alza. De hecho, como pueden observar, en estas tres jornadas tuvimos una pequeña recuperación y caída posterior. Simplemente la conclusión que debemos sacar el día de hoy es que hubo estabilidad en el activo, que hubo un cierto equilibrio entre compradores y vendedores, y que la vela no fue tan mala como la vela que observamos las jornadas anteriores. Tuve la genialidad de fijarme, antes de comenzar a hablarles de Galicia, cómo está el aftermarket en este momento. Son las 21:30 horas en este momento y Galicia está un 8% abajo, lo que representa que si abre en estos valores el día de mañana, estaríamos hablando de Galicia ubicada en los 11,70. Bien, es realmente un desastre, pero bueno, estaríamos hablando de una apertura en estos valores, donde tengo el mouse colocado en este momento. Bien, un claro gap a la baja, ojalá sea un gap de agotamiento, pero sinceramente ya me cuesta mucho buscarle el lado positivo, bien, a la renta variable local. Pero bueno, hay que esperar hasta mañana, tampoco hay que volverse loco. Estamos a más de 12 horas de la apertura del mercado del día de mañana, así que puede pasar cualquier cosa en el aftermarket. Simplemente la idea era comentarles dónde estábamos parados en estos momentos. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver en el gráfico? Ven una línea horizontal en los $11.17, que es un soporte, es el próximo soporte relevante que tenemos que tener en consideración. Este soporte lo vamos a analizar en la visión semanal, ya que es un soporte histórico, no solo por la cantidad de contactos, sino además por la extensión que tiene, que no lo podemos apreciar en esta visión acotada diaria, pero sí lo vamos a ver en la visión semanal. Acá simplemente quiero mostrarles qué nos indican los indicadores. Por el lado del MACD, tenemos claramente una disminución de la fortaleza bajista, y acá sí estamos viendo un perfilamiento a dar compra. Perdón. Esto se puede dar en los próximos días o se puede dar en las próximas semanas. Bien, pero claramente y objetivamente las líneas del MACD
se están tornando horizontales y esto es la etapa previa a dar cruce de compra. Bien, esto es un dato interesante. Por el lado del RSI no hay por el momento divergencias alcistas. Fíjense que el pico se encuentra más o menos a la misma altura, de hecho un poquito por debajo. El segundo pico se encuentra por debajo del primero, por lo cual no hay una divergencia clara alcista en relación al RSI. Por el momento entonces no podemos sacar conclusiones como para decir estamos para posicionarse en este activo. Hasta el momento objetivamente sigue siendo un cuchillo cayendo de punta. Ahora sí, en la visión semanal lo que pueden ver es una visión ampliada. Fíjense que comienza la visión desde el 2007, donde en el 2007 el activo marcó un máximo en justamente los $11.17. Posteriormente tuvo una caída importante, fue la crisis del 2008 norteamericana. Hubo una recuperación, fíjese, formidable. Auspició, los 11.17 auspiciaron de soporte, bien, y posteriormente auspiciaron de resistencia y posteriormente auspiciaron de soporte. O sea, tenemos un activo que contactó este nivel estático tanto como techo y como soporte en varias ocasiones a lo largo de la historia de este papel. 2007 en adelante estamos analizando, por lo cual considero que es el próximo nivel a contactar y esperemos que no se pierda este valor. Bien, los 11.17 pueden ser el próximo nivel de soporte y no veo sinceramente un soporte previo que sea tan relevante como el que les acabo de comentar. En relación a los indicadores, la visión semanal nos muestra un MACD, que da clara señal de venta con barras de histograma crecientes, mientras que el RSI se acerca, prácticamente ya estaría dentro de la zona de sobreventa. Bien, así que no mucho más para comentarles en relación a nuestro principal termómetro de mercado. Realmente es difícil encontrar datos positivos con semejante carnicería, tanto de la renta variable como de la renta fija. Así que bueno, acá hay que tener paciencia, no apurarnos, como les dije en la conclusión del Merval, no agarrar cuchillos cayendo de punta, pero saber que en breve, y en breve no me refiero a mañana ni a pasado, sino quizás en semanas o en meses, pero en breve, al fin y al cabo, vamos a tener una gran oportunidad única, de esas que suceden quizás una vez por década, para posicionarnos en riesgo argentino. No es el momento, pero en algún momento lo va a ser sin dudas. Bien, para cambiar un poco en relación a los activos que analizo semanalmente, vamos a hablar un poquito de Apple. Esto es el activo original, por decirlo de alguna manera, el activo que cotiza en Estados Unidos. Apple me interesa mencionarlos porque en épocas de inestabilidad del tipo de cambio, en épocas donde podemos sufrir una fuerte devaluación de nuestra moneda, estar posicionado en activos que podemos comprarlo en brokers locales, porque estos activos recuerden que cuentan con CDRs. Posicionarse en estos activos es un refugio de valor frente a una eventual devaluación. La idea siempre es buscar activos que cuenten con CDR, que tengan en primer lugar buena liquidez y que en segundo lugar el activo original, como les dije al comienzo, tenga una tendencia al alza, porque de nada sirve posicionarse en un papel que muestra este comportamiento, más allá de que nuestra moneda se devalúe fuerte, de nada sirve posicionarse en un papel bajista. Este activo, como pueden observar, desde el mínimo marcado a comienzos del 2019, comenzó un proceso claro de tendencia alcista con mínimos y máximos crecientes. Bien, podemos desglosar incluso podemos desglosar este swing alcista marcando mínimos y máximos crecientes. Bien, en la actualidad, tras este último swing alcista importante, el activo está en una especie de triángulo simétrico. El patrón de volumen no se estaría dando del todo, ya que tiene algunos picos importantes de volumen, pero en general muestra cierta disminución. Recuerden que cuando un activo circula en un triángulo debemos ver
una disminución progresiva, una contracción del volumen y una explosión posterior tras el quiebre, lo cual confirma y finaliza la formación. Después será tiempo de analizar cuál es el objetivo. Lo importante acá es que luego de este signo alcista corrigió hasta un soporte estático muy importante, ubicado en este nivel, rebotó claramente y en la actualidad se encuentra en una zona muy compleja. ¿Por qué? Porque tenemos una línea de tendencia bajista que justo se posiciona en el precio de cierre del día de hoy. Por otro lado tenemos a la media móvil de 20 que no es tan relevante en este caso porque tiene cierta tendencia lateral, bien, pero lo otro interesante a destacar como principal escollo es la caja de Fibonacci. Esta caja la trazamos desde este máximo hasta este mínimo, bien, 0,50618, caja de Fibonacci, que va a coincidir con el techo del triángulo. Entonces, ¿cuál va a ser el punto de entrada en Apple? El quiebre de los $210. Si Apple quiebra este nivel con un incremento del volumen, estaría confirmando este patrón de continuidad clásico del análisis técnico que se denomina triángulo simétrico. Bien, entonces, si ustedes desean posicionarse en Apple, estamos frente a un activo alcista, en primer lugar. Es cierto que tiene cierta dificultad para avanzar, bien, pero el simple hecho de que este papel se mantenga lateral, con un tipo de cambio que se deprecia, o sea que nuestra moneda pierde valor el día de mañana o en las próximas jornadas, este papel, por simple arbitraje con el activo norteamericano, va a sumar valor y por ende va a ser un refugio frente a la devaluación. Es decir, en vez de quedarnos en pesos, nos podemos posicionar en este activo que cuenta con CDR. Ni hablar si el activo rompe con volumen este patrón, ni hablar que es una opción más que interesante, ya que vamos a estar frente a un activo alcista que va a subir. O sea, nuestro papel nos va a subir simplemente por el hecho de que suba el activo cotizante en Estados Unidos y además nos va a subir doblemente a lo mejor por una eventual devaluación. Así que tengan en cuenta, activos como Apple, activos como Mercado Libre, son CDRs que cuentan con una liquidez suficiente para que cualquier minorista pueda entrar y salir con cierta facilidad. Bien, en relación a indicadores, tenemos que hay una señal de venta, es bastante inespecífico, fíjense lo que es el tamaño de la barra de histograma, la verdad que el MACD es inespecífico y el RSI se encuentra justo en los 50 puntos, o sea que fíjense cómo el RSI refleja la situación de dificultad actual del papel, que sin dudas si quiebra los $210 vamos a tener un RSI avanzando sobre esta resistencia estándar y yendo a buscar la zona de sobrecompra. Está, así que ténganlo en cuenta, Apple como una excelente opción para refugiarnos frente a una devaluación. Bueno, y con Apple doy por finalizado este video, 43 minutos de grabación, espero que les resulte útil. Recuerden que en los videos anteriores, si bien analizamos la actualidad del mercado en su momento, también repasamos muchos conceptos de análisis técnico, por lo cual les puede servir de manera de repaso o para aprender algunos que estén en este fascinante mundo recién comenzando. Tengan mucho cuidado con las próximas jornadas, esto puede tornarse muy volátil, más de lo que ya está. Bien, cuiden mucho la guita, les deseo éxito, sinceramente ojalá el mercado se recupere pronto, pero hay que ser objetivos, bien, y saber que la situación es muy difícil y que esto se puede poner mucho peor sin dudas. Les mando un abrazo y hasta la próxima.